son 40 minutos de las 8 de la noche. Hoy, como en otros programas, y por suerte, digamos, tenemos la posibilidad de conversar. Desde nuestro primer programa tenemos así como la convicción de que, bueno, para algunos temas, tal vez para todos, ¿no? Como que necesitamos presencias necesarias y fundamentales para abrir conversaciones, reflexiones, pensamientos, ideas y, ¿por qué no, también pasar un buen rato de conversación y diálogo? Hoy vamos a estar hablando sobre economía feminista con María Julia Eliosov, para nosotras Maju, economista feminista de la Sociedad de Economía Crítica y también, bueno, activista feminista. Hemos estado compartiendo algunos espacios de organización, tratándonos de estar siempre al día y mantenernos con esto, ¿no? Como, bueno, en qué anda cada una y sobre todo porque, bueno, porque Maju ya es conocida también dentro de este espacio de radio, digamos, ha estado durante mucho tiempo también colaborando, bueno, con todo este mundo, este bagaje fundamental que tiene que ver con la economía feminista. Así que te damos la bienvenida, Maju, a este número encuentro 33 de Aguar la Fiesta. Bienvenida. Hola, hola, hola compañeras, todas. Hola. Iba a nombrarla, pero está la Fer también ahí atrás. Muy contenta de estar aquí compartiendo. Bueno, Aguar la Fiesta. Una Aguar la Fiesta. A veces nos encanta cuando el programa también sirve de oportunidad como para conversar, ¿no? Que a veces los tiempos son como difíciles para ponernos de acuerdo. Bueno, a veces es el programa quien nos da el espacio para poder conversar con estas presencias necesarias. Bueno, Maju, la economía feminista y el espacio de economía de sociedad crítica viene con una cantidad de actividades, así que venís desde ahí, ¿no? Como corriendo también sobre una agenda cargadísima. Creo que en octubre había muchas actividades, escuelas, así que bueno, eso da cuenta, digamos, ¿no? de la actividad que está teniendo este espacio de propuesta política, teórica, sociológica y también activista de la economía feminista. Y para eso queríamos conversar sobre, nosotras estuvimos como leyendo algunos aportes, estábamos así como, bueno, ¿qué tomamos de todo esto que estuvimos charlando? Y nos interesaba pensar acerca de esto que entendemos entendemos por la política de los cuidados. Viste que a veces cuando hablamos de tareas domésticas, a veces también hablamos de tareas de cuidados, y a veces también, bueno, maternar es una tarea de cuidado. Bueno, y a veces empezamos así como que se nos pierde un poquito, ¿no? Como que entendemos que esto también tiene que ver con que hay una creación de un lenguaje nuevo que pueda identificar estas actividades, pero bueno, a veces es como necesario como definirlos un poquito más, ¿no? Para estar un poco más cerca y usarlos como necesariamente para entender la realidad, básicamente, ¿no? Así que ahí como lo primero que queríamos conversar con vos era algo sobre esto, ¿no? Sobre la política de los cuidados. Bueno. Primero voy a pasar el chivo de las jornadas, ya que las nombraste. Obvio, por supuesto, este es el espacio. Sí, tal como mencionaba recién Gri, en este momento están siendo las jornadas de economía crítica y jornadas de economía feminista, que son unas jornadas que organiza ya hace 13 años la Sociedad de Economía Crítica, que tiene este espacio de economía feminista que, como en todos los espacios o no todos, en muchos, diríamos, de los espacios políticos y también académicos y de docencia, bueno, etcétera, etcétera, se han ido abriendo a partir principalmente de compañeras que les hacían ruido determinadas, en particular en la Sociedad de Economía Crítica, ausencias de temas, por ejemplo, ¿no? Que tenían que ver justamente con este abordaje de la economía feminista. Arranca el espacio de economía feminista, que como también al principio de mujeres, de la economía y que qué sé yo, bueno, fue mutando. Digamos, es el cuarto año, lamentablemente el segundo virtual, pero es el cuarto año que se organizan específicamente dentro de las jornadas de economía crítica, las jornadas de economía feminista, para darle también como cuerpo, que no es solamente un tema dentro de la economía feminista, no es como, bueno, ahí, sino que es una corriente de pensamiento, decimos, ¿no? Es una corriente de pensamiento. Esto quiere decir que no es que
las economistas feministas se ocupan del cuidado. Las economistas feministas, teniendo en cuenta que la economía se olvidó, con 20 millones de comillas que estoy haciendo, o sea, o que ignoró sistemáticamente la cuestión de cómo se reproduce la vida, que es a través del cuidado, que ahora podemos charlar un poco más a ver qué entendemos por eso, que obviamente no es sencillo ni lineal esa mirada. Entonces hay como una relectura de diversos campos económicos mirando qué pasa cuando empezás a considerar eso. Entonces ahí podemos hablar de economía feminista, o sea, con mis compañeras que tenemos a cargo cursos de economía feminista o de economía y género, como va mutando en cada uno de los espacios académicos, pero donde trabajamos estos temas, tenemos una materia que estudiamos desde el mercado laboral, teorías de desarrollo, teoría fiscal, teoría monetaria, o sea, como todo lo que uno estudia en la carrera de economía, desde la economía feminista, ¿sí? Claro. Entonces, hay millones de cosas para hablar y millones de autoras para leer. Y otra cuestión también que me parece, porque también muchas veces se piensa que es algo que nació en 2015 más o menos, también, claro, la economía feminista, que si bien como cuerpo académico, digamos, como que la academia te lo reconoce, que es algo que hay que estudiar, eso ocurre desde los 90 igual, porque es básicamente cuando las yanquis empiezan a hablar de eso, porque la primera escuela, digamos, de pensamiento de economía feminista es de Estados Unidos, la IAFE. Mujeres estudiando estos temas hay desde Adam Smith. El tema es que yo las estoy descubriendo ahora, la mayoría, claro, porque claro, obviamente en la carrera no me las hizo leer nadie, y ahora hay como todo un trabajo ahí de varias compañeras chusmeando a ver qué era lo que decían, que ahora no, perdón. Por ejemplo, Cristina Carrasco, a quien tuvimos en Bahía hace un par de años, ella, por ejemplo, es una gran recuperadora de economistas feministas, o bueno, en ese momento eran economistas, no se mencionaban ellas mismas, ni siquiera se nombraban de esa manera, pero como discutiendo con los grandes pensadores económicos, que son los que me enseñaban a mí, diciéndole, che, te está olvidando de esto no lo estás considerando, bueno, así con miles de teorías. Pero bueno, en particular para hablar de cuidados, a ver, primero que es como muchos conceptos, es como un concepto en permanente transformación y reinterpretación y mil cosas. Justamente ahora acaba de terminar la mesa que teníamos sobre cuidados en las jornadas de economía feminista, donde lo que queríamos discutir a propósito de la perdimos a Gris. Sí, la perdimos. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, pero perdimos su camarita. Okay. Ok, acá estoy. Perfecto. A propósito de la institucionalización del movimiento feminista, el movimiento de mujeres en el Estado, a través de una cuestión tan concreta como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y también a partir de que en muchos otros ministerios, yo pensándolo en términos de gobernanza a nivel nacional, ¿no? Pero que esto se replica también en todas las provincias y en muchas localidades, que esto obviamente tiene que ver con la avanzada del movimiento de mujeres, y que esto no es que mágicamente a alguien se le ocurrió que tienen que estar estas instituciones, pero sí que hay un montón de cuestiones que empiezan a estar en tensión, porque lo que sabemos, ¿no? El movimiento de mujeres y feministas siempre históricamente algo como muy en disputa ahí con el Estado y en tensión, y ahora aparece esto así tan claramente con líneas, intentando bajar líneas que entran en conflicto con muchas de las agendas, y bueno, hoy justamente una de lo que quisimos discutir en la mesa se llamaba Descuidades, o sea, descuidades, miradas críticas acerca de las políticas de cuidado, y lo que queríamos problematizar era un poco justamente qué es lo que desde la política pública nacional en torno a los cuidados está quedando, son ausencias o olvidos. Y ahí un poco, o sea, cuando uno piensa en los cuidados así en términos formales, qué es lo que son los cuidados, podemos pensar
básicamente se piensa en todo lo que implica tener personas, todas las tareas el trabajo que uno tiene que llevar a cabo para personas que tenemos a cargo. Esa es como la primer mirada, así la más lineal. Trabajo porque claramente implica poner el cuerpo y la mente en función, entonces como que eso es una parte del concepto que está bastante en evidencia. Y la otra, esto de las personas que tenemos a cargo. Esta es como una perspectiva sobre el cuidado de esto del trabajo y de personas que tenemos a cargo, vinculado al cuidado directo, que es esto de hacer la comida, barrer, ir a buscar niños al colegio, etcétera, etcétera. Es una definición que suele ser la que se utiliza para pensar la política pública, porque es como, si pensamos que el cuidado es una definición mucho más amplia, que en general es la que por lo menos a muchas nos interesa más pensar, no solamente las personas que tenemos a cargo, sino también pensar el autocuidado, pensar que también hacemos tareas de cuidado para personas que no son dependientes, ¿sí? Claro. Quienes vivimos en pareja, tal vez en una pareja cis heterosexual, muchas veces esto de las tareas de cuidado no están muy bien distribuidas. Ese tipo de cuidado no está contemplado en la política pública porque es como que no tiene fin, sino entonces muchas veces la política pública se centra en esta definición de cuidado que tiene más que ver con la relación de dependencia de las personas, y por eso aborda principalmente la niñez, los adultos mayores, les viejes o las personas que tengan alguna necesidad más concreta de cuidado. Pero ahí obviamente, bueno, no sé si ya nos metemos en tensionar estas ideas o en la política o qué sé yo, siempre, o avanzamos con siempre. Tensionemos todo. No, yo porque vengo muy con todas la charla que tuvimos recién en esta mesa y que me dan ganas de transmitir. Me encanta porque estás así como motivada, además, que mejor que eso. Mandale. Aparte es como que no tengo que pensar nada porque ya vino todo recién en lo que charlamos. En la conversación que teníamos recién estábamos compañeros de una organización que se llama Orgullo Loco, que son un colectivo de personas, quiero usar el término ¿Divergentes? Neurodisidentes. Los compañeros de la Asamblea Trans Travesti No Binaria por la Salud Integral, estaban compañeros de la UST, que es Campesina y Territorial, que es una organización campesina, de Mendoza principalmente, las compañeras, una compañera de una cooperativa de cuidados de Patagones, GRI. Mira, vamos, la comarca. De una red de cuidadoras de Patagones, y las compañías de la FOB, de unos barrios populares acá del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde cada una de las perspectivas desde cada una de las organizaciones se traían como algunas tensiones de cómo veían qué era lo que estaba quedando por fuera o no se estaba tomando de las políticas de cuidado nacionales actuales, que obviamente celebramos que haya una dirección de cuidados, celebramos que se esté pensando una ley integral de cuidados, celebramos que esta dirección tenga una perspectiva de derechos y de género, sí, que también podemos discutir qué implica todo eso y qué implicaría que no tenga perspectiva de derechos y que no tenga perspectiva de género una política de cuidados. Pero bueno, una cosa me parece para pensar desde Bahía, muy concreta, que era lo que traían las compañías de Patagones. Las políticas nacionales, y esto no pasa solamente con las políticas de cuidados, pasa con la política nacional en general, se piensa desde el porteñocentrismo. Claro. Entonces, cuando se llega a las localidades, y no estamos hablando
de la situación de las compañeras de la UCT en el medio del campo en Mendoza, a 1.500 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires. Pensemos en Patagones o en Bahía Blanca. No existen los dispositivos o no existen los instrumentos y herramientas concretas para llevar a la territorialidad de ciudades de mediana o de pequeña escala las políticas que se piensan a nivel nacional. Y estoy hablando desde, por supuesto, recursos financieros, pero también cosas concretas como, no sé, acceso a cajeros automáticos, que muchas veces, que eso también lo podemos discutir, si una contribución, digamos, percibir la asignación universal, por ejemplo, es en sí mismo una política de cuidado, como muchas veces se concibe, ¿no? Como es una transferencia de ingresos a las madres, muchas veces la asignación universal se considera como una política de cuidado. Les compañeros trans y les compañeros de Orgullo Loco también planteaban la cuestión de los cuidados centrados en la familiaridad. Claro, y como que siempre se piensa la política pensada en que la persona que te va a cuidar es tu mamá, tu papá, tu esposo, y en el peor de los casos tu hermano o tu primo, digamos. Pero no existe, en general no se piensa en la política de cuidado como alguien que te cuida es tu amigue, es tu vecine, o esto, en los lazos comunitarios, ¿no? Entonces eso, pensar la política de cuidado rompiendo con los lazos sanguíneos. Claro. Entonces las licencias, ¿no? La posibilidad de tomarte una licencia para cuidar a una amiga, inexistente. Olvídate. Bien, después, bueno, por supuesto, lo centrado en lo heterosexual también, obviamente, en las posibilidades de acceso bueno, para las personas trans principalmente, ¿no? Las posibilidades de acceso, porque bueno, se planteaban, sí, ahora estamos en una instancia de discutir, las compañías trans, discutir el matrimonio igualitario, a través de la figura del matrimonio igualitario, una forma más concreta de acceder a la obra social, una obra social o a un beneficio de ese tipo. Sí, a derechos también, ¿no? Como, bueno, a tener como una implicancia con la otra persona, bueno, necesariamente te tenés que casar. Totalmente. Sí, ¿cómo? Claro, no, claro. Sí, también bueno, todo lo que tiene que ver con... Sí. No, pensaba en esto también del parejocentrismo, digamos, ¿no? Como esta propuesta, más allá, digamos, de siempre generar o ir hacia la cuestión vincular familiar, o sea, de la familia nuclear, de heterosexual. Sí, generalmente es heterosexual, pero por más que fuera por fuera de la heteronorma, o sea, no se piensa, digamos, por fuera del parejocentrismo, digamos, no se puede pensar en otro tipo de relaciones vinculares sexoafectivas, que es una parte de nuestra vida, no es todo, digamos, es como recién, bueno, Maju, lo mencionaste, digamos, bueno, mis amigas también me están cuidando, ¿no? Y me cuidan en diferentes momentos de la vida y son las que puedo, o sea, que también puedo elegir, y bueno, ¿y qué pasa con todo eso, no? Como cuando no entra dentro de esa ecuación heteronormativa, y cómo queda un sector grande, porque para mí no es minoritario, pero quedamos por fuera, porque son vidas de las personas, seamos muchos o pocos o poques, somos personas, o sea, tenemos una vida concreta materialmente en la cual tenemos que llevar adelante, y de repente, bueno, se nos cortan un montón de caminos, ¿no? Como un montón de derechos también que otros sí tienen, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Te interrumpimos ahí lo que nos estabas contando. Sí. No, pero está perfecto, más divertido, sin un monólogo. Pero lo de los lazos sanguíneos, para mí en la política de cuidado, claro, eso es súper clave, porque eso no es, y más pensando en las familias disfuncionales, claro, de vuelta comillas estoy haciendo, que no digamos, eso, seguimos, o sea, como que tenemos una oportunidad de pensar la política de cuidado desde cero, básicamente, porque estamos en esa, y vamos a usar las mismas estructuras con las cuales pensamos o sea, cómo funcionaba el estado de bienestar hace 50, 60, 70 años, o sea, es como, bueno, si la educación y todo lo vinculado a la seguridad social y lo laboral está pensado bajo esa lógica,
bueno, te lo entiendo, pues se pensaban hace 70 años, igual tenemos que romperlo, ¿no? Está claro, pero ahora vamos a pensar un sistema de cuidado con esa lógica de hace 70 años, como que Claro. no. Y después algo interesantísimo que salió en esa charla en términos de, bueno, pensemos políticas de cuidado, que tal vez la lectura no es lineal, pero me pareció bárbaro el planteo del compañero de Orgullo Loco, planteaba la necesidad de pensar esta idea tan afortunada que se está empezando a imponer de la reducción de la jornada laboral a 6 horas como una política de cuidado, porque trabajar menos implica tener más tiempo disponible para otras cosas. Claro. A mí eso me pareció, si bien, no sé, capaz que en algún lado del cerebro lo tenía dando vuelta, pero el compañero Fran, ahí de Orgullo Loco, lo puso en estos términos, y me pareció magnífico esa asociación. La reducción de la jornada laboral a 6 horas, de 8 a 6 horas, significa en concreto disponer, es una política de cuidado, significa disponer más tiempo disponible para cuidar a otros en el momento que lo sea, pero también para disponer para cada uno o para ser más felices en general. Y además, lo mencionaba también en términos, desde su organización, siendo una persona, quiero usar el término correcto. Neurodisidente, habíamos dicho. Neurodissidente, exacto, gracias, Lynn. Lo planteaba en términos meritocráticos, ¿sí? Que la necesidad de estar trabajando cada vez más tiempo y estar rindiendo cada vez más o mantener ciertos niveles de rendimiento y de productividad tiene un componente meritocrático terrible que disminuir la jornada laboral empieza a desandar y a desarmar eso. Esto también me parecía muy, muy genial en términos de cuidados y de propuestas de cuidados. Me quedo pensando con esto de la productividad, ¿no? Como que tiene como una acepción en sí misma positiva, digamos, ¿no? Como, no sé, una vez conversaba con una amiga que me decía que se sentía culpable porque no estaba ocupando su día con todas las actividades que ella podría hacer, ¿no? Que en general tenían que ver con ir a trabajar, hacer una actividad física, hacer otra actividad física, no sé, hacer un curso para, no sé, como que todo el tiempo estaba como ocupándose y le daba como mucha culpa ocupar espacios de ocio, ¿no? Como era como que eso era algo improductivo, ¿no? Como era algo que ella sentía que lo necesitaba, pero que en algún punto no le traía después algo de productividad, no sé, como de aprender conocimiento, de dinero, como de... Sí, es que ahí es muy interesante, aunque sea a mí cuando estudié psicología, lo que más me gustó estudiar es cómo los sistemas financieros, la forma en la que consumimos, producimos o cómo cada vez más el neoliberalismo propone la fragmentación, todo eso tiene repercusiones en nuestra subjetividad y todo eso va generando formas de vincularnos diferentes, como según qué tipo de sistema económico estamos viviendo y en qué momento esté, no sé, la deuda, qué genera la deuda en nuestras subjetividades, el impacto y todo eso está ahí. Por eso me parece súper interesante que hoy en ese conversatorio haya estado como las organizaciones que nos contabas. Entonces, Maju, vos sabés que nosotras estuvimos como en algún punto abordando algunas cuestiones de la economía feminista, pero tal vez más como parte de algo y nunca así como tan de lleno como hoy. Y en nuestro segundo programa, creo que fue en marzo, que entrevistamos a Verónica Gago, estuvimos como conversando acerca de qué lectura hacemos, ¿no? Después de haber pasado un año de pandemia, con respecto a la situación de las mujeres y las disidencias, y para poder explicar algunas cuestiones que tienen que ver con que a veces, no sé, yo aprendí que es una analogía y me gusta como llevarlo a analogía, metáfora, era como esto de cuando baja la marea, viste que pueden quedar cosas que una no las ve, que no sé, en algunos lugares pueden quedar cosas como súper allegadas al mar, ¿no? Como caracoles, y en otros lugares, no sé, porque yo a veces lo asocio con la mugre también, ¿no? Como que queda la mugre ahí.
Y una de las situaciones que dejó la pandemia, ahora que ya estamos transitando el año y medio con respecto a esto, era esta situación de precariedad que aparentemente estaba ya, como la veníamos denunciando, la veníamos como exigiendo mejores condiciones laborales, bueno, un montón de situaciones con respecto a derechos de las mujeres y las disidencias, pero esta pandemia como que nos dejó debacle, ¿no? En algún punto, en muchos sectores, si no hubiese sido por la organización comunitaria y de redes, bueno, algunos sectores hubiesen sufrido muchísimo más, ¿no? Y en eso también, como queríamos tal vez conversar, no sé, qué desafíos como post pandemia tendríamos que tener en cuenta, o tendríamos que estar como atentes a ver que lo podamos ir viendo, sobre todo creo yo en la política pública, me parece, ¿no? Como se están debatiendo las plataformas electorales y bueno, que no sé si la pregunta es correcta, pero ¿qué no tendríamos que dejar pasar, digamos, ¿no? O sí, pero bueno, estar atentas, ¿no? Como tampoco es que decidimos todo, pero bueno, en esto de que sí celebramos, pero bueno, ¿a dónde tendríamos que ir como apuntando o afinando el oído, la escucha, la mirada? Sí, yo ahí creo que la pandemia fue como un gran, obviamente todo lo que estás y lo que ustedes están trayendo. Y yo creo que como que hubo un momento, vieron como al principio circulaba esto de bueno, después de la pandemia vamos a salir mejores y de repente hubo como un estallido también de propuestas políticas, de política económica y de política social, como súper, como, bueno, por fin estamos volviendo a discutir esto. Y pienso en tres ejemplos, voy a decir, ejemplos me parecen muy claros de que en algún momento pensé que eran como caminos que se estaban abriendo y lamentablemente todos quedaron o están quedando truncos, que me parecen cosas muy concretas que se pueden pensar. Uno fue lo de el ingreso ciudadano o el salario universal o el ingreso universal o bueno, cualquiera de esas reversiones. Otro fue el impuesto a las grandes fortunas, que terminó siendo un chiste, y con la cuestión de la deuda también hubo como una amague de esperen, frenemos todo esto porque se está viniendo el mundo abajo. Somos un montón de países que estamos súper endeudados y tenemos que tomarnos esto, tenemos que frenar y revisarlo. Y bueno, las tres como quedaron, si quieren podemos frenarnos un cachito en cada una, pero el ingreso ciudadano, que tiene como un montón de debates también al interior del feminismo, si de verdad es una propuesta que desde los feminismos o algunos feminismos deberíamos avanzar. El ingreso ciudadano, así como muy sencillamente, es una propuesta que existe en todo el mundo y que en algunos países incluso ya se está llevando adelante, que garantiza a todas las personas de ese país, que habiten ese país, un ingreso mínimo, como, bueno, puede cambiar el ingreso, no quiero decir de subsistencia, porque incluso acá en Argentina creo que se contaba mucho menos que el salario mínimo vital y móvil o que la canasta básica. Bueno, la canasta básica está en 60.000, más de 60.000 pesos, así que imposible. Pero así como, bueno, por existir, el Estado te da un monto mínimo de dinero con el que vos podés contar. Y esto va desde, o sea, lo cobra desde cualquier persona que nazca en un barrio popular hasta Pérez Compán, no sé, como cualquier multimillonario en Argentina también cobraría eso, ¿no? Obviamente que en términos relativos sería muy diferente a unos y otros. Hay algunas miradas que dicen, bueno, eso hay que impulsarlo porque dentro de los feminismos, porque eso funciona como un reconocimiento del trabajo no remunerado. Hay otros que eso, en términos de acceso a derechos mínimos, mencionan que hay que apostar a eso. Después hay otras miradas más críticas de los feminismos que dicen, bueno, o desde la economía feminista de la sostenibilidad de la vida, dicen, bueno, no, nosotros tenemos que bogar por la desmercantilización de los bienes y de los derechos. No podemos, claro, para que vos para que vos como personas puedas llegar a garantizar un estándar mínimo de vida, el Estado te dé plata. El Estado te tiene que dar salud, te tiene que dar educación y te lo tiene que proveer más allá del dinero. Entonces hay como críticas bastante fuertes desde algunos sectores, como diciendo, eso no
no nos resuelve nada. O incluso, bueno, en el mejor de los casos es un pasito para caminar hacia otra cosa, pero en sí mismo no es una propuesta feminista superadora. Con el IFE eso como que pisó muy fuerte, ¿no? Como cuando apareció el IFE, el Estado de repente, el gobierno había descubierto que había 9 millones de personas, cuando el número que habían calculado que lo iba a recibir era 3 millones, de las cuales el 60%, si no recuerdo, no quiero dar el número porque no lo tengo por ahí, ahora lo puedo mirar, pero la gran mayoría eran mujeres, entonces, porque además desde el gobierno se propició que lo que la cobren sean mujeres, en los hogares donde existía la posibilidad que lo cobre un varón o una mujer, era la mujer. Pero bueno, eso, incluso eso, en plena pandemia todavía se desarticuló la posibilidad de que exista un cuarto IFE. Claro. Cuando después se volvió a cerrar todo súper fuerte y los números de la pandemia fueron aún peores, ahí ya no hubo más IFE, no hubo más nada. Y toda esa discusión como... En un momento había como 3 conversatorios por semana de los sindicatos, de gente del gobierno, todas las organizaciones, todo el mundo estaba discutiendo eso y ahora desapareció de la agenda. Otra cuestión, bueno, lo del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Porque la discusión, bueno, sí, todo muy lindo, el ingreso ciudadano y el ingreso universal, pero ¿cómo lo financiamos? Bueno, si hay algo que la pandemia hizo fue redistribuir regresivamente el ingreso, es decir, que los que más plata tenían ahora tienen más y los que menos plata tenían tienen menos. Hay que cobrarle impuesto a los que más tienen y también podemos armar los 10 mitos sobre los altos impuestos de los países latinoamericanos claro. Y de Argentina, está más que probado que los sistemas impositivos en Latinoamérica son de los más regresivos, es decir, que le cobran más a los que menos claro. Tienen. Y sin embargo, ahí está, viste que nosotros le cobramos... Bueno, ahora está muy fuerte la discusión sobre la reforma laboral, de la mano obviamente que se viene de nuestro amigo histórico, el FMI. Maju, te detenemos ahí, porque nos queda un minuto de esta conversación del Zoom. Entonces no quiero que no queremos que se corte en un momento ahí que entremos en una. Ponemos un cachito, un tema musical muy cortito y reconectamos. Dale. Nos vamos escuchando a Nina Simone. Breaking rocks out here on the chain, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain, 'cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it working. I'm working, but it still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Sweet honey baby, gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, the show is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Bueno, y volvimos a reconectarnos por Zoom, ya estamos conectadas nuevamente con Majo Liosov, economista feminista. Bueno, y estamos con Griselda Cifuentes, Juli Montoya y quien les habla, Fer Alarcón. Así que, bueno, estábamos conversando sobre el IFE y bueno, algunas políticas políticas nacionales y cómo pensarlas críticamente o pensarlas, y conversarlas y para ver también, digamos, a ver en qué se refleja en términos de políticas de cuidado o no y demás. Bueno, un poco como para entrar en tema. No sé si alguien quiere... Nos quedamos con la conversa ahí. Sí, nos quedamos con la conversa en el medio, entonces yo estaba... Entonces como, bueno, vamos a retomar, así podemos como finalizar esa conversación que me parece que, por lo menos a mí, se me fue el tiempo y no me di cuenta porque Sí. estamos muy atentas ahí a todo lo que venís comentando, Maju. Uh-huh. Retomamos. Estábamos hablando de salidas de la crisis, digamos, como propuestas de salidas de la crisis y yo traía como 3 ejemplos concretos que me parecía que eran buenos caminos a seguir, que en algún momento habían resonado, pero que se nos habían quedado en el camino. Uno decíamos que era lo del ingreso universal o salario universal o ingreso ciudadano, bueno, tiene muchos nombres, y que bueno, eso, como que el IFE había parecido ser una pista de que bueno, que por ahí hay una posibilidad de que en Argentina tengamos algo así, y bueno, como bien sabemos, quedó en la nada. Después estábamos hablando de, sin entrar en la posibilidad de reformar la estructura tributaria en Argentina, que obviamente tiene que ser un plan, pero simplemente establecer un impuesto, sonó el tema de establecer un impuesto a las grandes fortunas o a los grandes ricos de Argentina, que también, ¿no? Como desmitificando cuestiones sobre los sistemas tributarios en la región y en particular de Argentina, que son altamente regresivos, que no tienen ni punto de comparación con lo que son los sistemas tributarios en Europa, que son, o sea, que tienen impuestos mucho más altos y es a las grandes fortunas, digamos, o a la gente que más dinero tiene. Todo lo contrario a lo que se escucha generalmente en nuestro país cuando se habla de aumentar impuestos, y que bueno, que eso de la posibilidad de que exista un impuesto a las grandes fortunas terminó siendo un aporte solidario que encima está judicializado, que encima también en los fundamentos, no en los fundamentos, en los objetivos de la ley, iba a decir proyecto de ley, pero no, efectivamente esto ya se aprobó. Recordemos que también ese dinero se va a usar para vaca muerta, ¿no? Que si hablamos de modelos de desarrollo y de formas en las cuales queremos que la economía argentina, o deseamos que la economía argentina crezca, genere empleo, genere mayor consumo, inversión, etcétera, y el avanzar por el lado del extractivismo y por la extracción del gas bajo esos métodos no convencionales no es algo muy vinculado a la sostenibilidad de la vida. Alentador en absoluto. En absoluto. Bueno, así que esa posibilidad también de los impuestos, que me parece que tiene que ser un camino claramente que hay que retomar, y que para mí eso, las feministas debemos comprometernos más con la causa esta de las cuestiones fiscales, porque por muchos aristas, ¿no? Tiene que ver, o sea, la cuestión fiscal tiene una parte vinculada a la justicia de género muy, muy importante. Si pensamos eso, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Para qué pagan impuestos? Que eso es el ingreso que tiene, es gran parte del ingreso del Estado que tiene para hacer política pública, para hacer política, perspectiva de género. Hay ahí como varias aristas, así como en algún momento empezamos a eso, con el ni una menos y endeudadas no nos queremos, nos empezamos a involucrar con cuestiones más vinculadas a lo económico de la deuda, por ejemplo. Me parece que la cuestión fiscal y la cuestión tributaria y poder hacer, igual eso es también un problema de les economistas y de les tributaristas, en no poder traducir eso a un lenguaje que las organizaciones sociales y las organizaciones feministas nos podamos apropiar también, pero, o sea, una demanda me parece una deuda de los dos lados.
Y el tercer ejemplo, que también en algún momento pareció que podía, desde una mirada muy ilusa tal vez, ¿no? Pero la discusión en torno a la deuda externa, que tuvimos con que se discutió el año pasado con los acreedores privados y ahora con organismos internacionales en general y con el FMI en particular, que parecía que se podían llegar a dar procesos diferentes por la situación de crisis económica, sanitaria, social, internacional, un contexto que jamás en la vida, en la historia había ocurrido, y que parecía que se estaban abriendo oportunidades para repensar algunas cuestiones, para que los países y los estados sean más críticos con los organismos internacionales de crédito, con las estructuras tributarias, con las estructuras financieras, y que sin embargo eso también se está diluyendo cada vez más ahora al FMI, casi que después del golpe de estado que le hicieron a Cristalina, ya casi no podemos ir a negociar absolutamente nada, y el argumento es: tenemos que ir a hacer bien los deberes. Pero bueno, como trayendo la pregunta inicial era, bueno, ¿qué caminos? Me parece esto: garantizar ingresos mínimos a todos, pensando que las mujeres y diversidad están sobre representadas en los sectores de más bajos ingresos, entonces garantizar un ingreso fijo para todos de manera universal sería un buen camino. Repensar las estructuras tributarias y gravar más, que los más ricos paguen más, es otro camino. Y la deuda, digamos, pagar la deuda externa con los privados y con el fondo implica dejar de garantizar derechos humanos a quienes vivimos en Argentina, básicamente, porque es plata que se necesita para otras cosas que son urgentes y van a ir a sectores privados y van a ir al Fondo Monetario Internacional, que son básicamente países ricos. Algunos pobres, como nosotros, que tenemos participaciones mínimas, pero en general los países ricos. Yo me quedo pensando en esto cuando hablábamos de la pandemia, que era de esta vamos a salir mejores, ¿no? Como, bueno, esta es una oportunidad, una apertura a algo, ¿no? Y a medida que fueron pasando el tiempo, no solamente dentro de lo que son las políticas públicas, los sistemas de gobierno, no solamente pudieron como aprovechar la situación para dar un salto significativo, cualitativo en términos de eso, sino que también en términos sociales y como en todos los ámbitos, como que se exacerbó en algún punto. Hoy charlábamos también algo de eso, como el individualismo, ¿no? Como, bueno, como apareció esta situación, creo yo también muy alentada por los medios de comunicación, de alentar el caos, el miedo, y es como, bueno, sálvese quien pueda en algún punto, ¿no? Y escuchándote, Maju, en estas cuestiones que estás aportando y que son necesarias, no las escuchamos en ninguna instancia, ¿no? No sé, como ni en los debates, ni en las propuestas políticas, y evidentemente hay como una necesidad, digamos, de volver a repensarnos. Sí, entiendo que también hay un ejercicio, digamos, de volver a encontrarse, de los movimientos sociales, digo, de volver a reconfigurar nuestro hacer, nuestro activismo, ahora en esto de que parece que la pandemia ha menguado, como, bueno, cómo volver, y creo que es necesario todo esto que venís aportando. No sé, pienso en los próximos encuentros, no sé, todo lo que tenemos por delante, bueno, de cómo ir tomando estas tareas para llevarlas adelante de la manera más comprometida posible, porque nosotras esto lo decimos muchas veces, ¿no? Nosotras no hacemos feminismo para otras, ¿no? Sino que lo que está implicada es la vida de todas, de todos y de todes, ¿no? Entonces, como, y en eso, como tal vez, como para cerrar un poquito ahí la conversa, teníamos ganas de preguntarte acerca de cuáles eran los desafíos del feminismo, pero bueno, algo ahí ya nos estuviste conversando. Pero sí, en esto de cuando nosotras decimos por qué es necesario hablar de una economía feminista, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, ¿no? De cómo el sistema capitalista, cuando hablamos del sistema capitalista estamos pensando en una estructura de orden social, política y económica que estructura nuestras vidas, nuestros vínculos, nuestros trabajos, absolutamente todo, de cómo eso se contradice
contradice, digamos, digamos, con las expectativas que tenemos muchas personas que habitamos este espacio de tener vidas más dignas, ¿no? De porque hay algo ahí que se contradice, no sé, si a mis compañeras se les ocurre, estamos acá produciendo, improvisando al aire, pero que me parece importante también, ¿no? Porque creo que es uno de los desafíos, no solamente del movimiento de mujeres, sino también de todos los otros movimientos sociales que están implicados en esto de pensar un mundo más justo. ¿Voy yo? Sí. ¿O alguna de las compas que te decir? No, metele. Capaz también pensaba esto de que cuando conversamos en su momento con Verónica Gago también hablábamos de que, no hablábamos particularmente de la sostenibilidad de la vida, pero sí cómo para que ésta se pueda dar no solamente tiene que estar y pensar los tiempos y el trabajo en nuestros cuerpos, sino también cómo ampliamos ese territorio y de repente los territorios no son los cuerpos, sino también que el ambiente donde nos estamos desarrollando, desenvolviendo, también esté la naturaleza, también esté como en condiciones. Todo esto del extractivismo que traías de vaca muerta, como también se relaciona, ¿no?, con la sostenibilidad de la vida. Sí, totalmente. Hay algo que conversamos con Corina Rodríguez y con Agos, también una compañera economista feminista que está allá en Bahía, que decimos que la pandemia fue como que puso en claro algunas cuestiones que hablamos de la economía feminista en relación a la sostenibilidad de la vida, que son cosas que obviamente la economía no le interesa mostrar en absoluto, porque si hay algo que la economía todo el tiempo marca es que todos somos autónomos, nadie necesita a nadie, que si haces todo lo que tenés que hacer te va a ir bien y vas a superarte, pero que la pandemia puso en evidencia que todos somos vulnerables, todos somos vulnerables, o sea, el COVID nos podía atacar a todos. Igual ahí hay que hacer un paréntesis, que si quieren lo hacemos ahora, sobre qué tan democrático de todos modos fue el COVID, que todos necesitamos de cuidados, obviamente, y que necesitamos de otros y de otras. Creo que la idea esta de la sostenibilidad de la vida es poner en el centro esta idea de que somos interdependientes, de que no nos salvamos solos, solas, y que ese solos y solas no es solamente entre humanos, sino eso, con la naturaleza, esto que decía Juli. Por eso, pensar esto implica revisar la forma de producción, revisar la forma de consumo, las preguntas que enseñan en economía en la primer clase, que es el cómo, qué y para quién, que son como qué y para quién, pero con estas ideas en el medio, que somos interdependientes, que somos vulnerables, y que la economía tiene que ver con eso, básicamente, y que necesitamos pensarlo realmente desde esa lógica de interdependencia y de vulnerabilidad, porque, todo parece indicar que al planeta un poco ya lo estropeamos. Pero ahí obviamente hay diferentes responsabilidades, ¿no? Porque también esto puede caer en yo tengo que consumir, no sé, no me voy a comprar este sticker que viene en el kiosquito porque el consumo, y claro, nosotros, países subdesarrollados, estamos disminuyendo el consumo cuando, no sé, hay otros países que su huella de ¿cómo es el día de consumo? Bueno, no sé, hay algunas organizaciones que están calculando el día en el año que te consumiste todos los recursos que tenés disponibles en tu país, ¿no? Y en Argentina nos da generalmente en agosto que nos consumimos o sea, como que el resto del año vivimos con bienes comunes, con recursos que se lo estamos choreando a alguien, básicamente. Hay países, no sé, China, Japón, se terminan sus recursos en febrero, el resto del año están robándose recursos a otros. Entonces, eso es, obviamente, explota y está explotando. Bueno, hemos hablado casi una hora. Ha sido la entrevista más larga que hemos tenido en este encuentro radial. Maju, siempre es un honor encontrarnos y pasar un rato juntas, aunque sea siempre de la misma manera, ¿no? Como rosqueando un poco.
pensando juntes, a ver qué grano de arena nosotras podemos ocupar, qué responsabilidades también nos tenemos, ¿no? Y en este espacio, bueno, que estamos haciéndonos ahora las comunicadoras, nos pareció como importante tenerte para hablar sobre economía feminista. Así que no sé si mis compas quieren decir algo más. Estamos hoy como tímidas porque volvimos al estudio, entonces estamos como raras, ¿viste? Sí, también me quedo pensando, qué sé yo, después de una hora de conversa y de rosqueo, es como, nada. Yo estuve tomando nota. Súper agradecida por tu tiempo, Maju, por tu disposición. Nada, me parece que ultra necesario este tipo de espacios de conversación e incluso de conversaciones entre feministas, de poder seguir dándole un poco más de rosca y a ver cómo nos proponemos vivir vidas mejores colectivamente y demás, y poder como plantear una lucha colectiva en algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que también eso que decís, estas deudas, bueno, también me lo quedo pensando también, ¿no? Y también es verdad que en el mundo de la economía, hoy justo arrancamos el programa un poco diciendo eso, bastante difícil entender algunas cosas, más que nada cuando uno viene desde otro palo, de la escuela, lo que sea. Entonces a veces tenés los conocimientos muy base de economía que te dieron alguna vez y que la verdad que no sé cuándo te acordás de todo eso, pero que de repente nada, como todo lo vamos aprendiendo y lo vamos incorporando también, ¿no? Como un montón de otros temas que quizás no manejamos y que de repente empezamos a como interiorizarnos, porque también me parece que tiene que ver con el compromiso social y político que tenemos, ¿no? Entonces, y que asumimos, y bueno, nada, me quedo pensando en estas cuestiones y me parece como eso, me quedo pensando en lo necesario de juntarnos más juntarnos más a conversar, a rosquear, a debatir y también a aprender también, ¿no? Aprender de la otra que sabe cosas que yo no sé y que podemos entrar en discusión también con otras cosas, y bueno, me parece eso. No, nada de eso. Gracias, Majo. No sé si... Muy, muy, muy agradecida yo. Me encantó charlar con ustedes y después charlamos más por fuera. Sí, por fuera charlamos más.